Paulinho, qué fichaje. Nadie le pidió, pero nadie sabía que le necesitaba. Quizá muchos de vosotros ya no os acordáis de este fichaje, pero en su momento fue de lo más extraño que hubo. Un Barça que acababa de perder a Neymar y fichaba a otro brasileño de la Liga China por 40 millones de euros. Y no llegaba precisamente a un Barça que se estuviera reconstruyendo, tenían a Messi, Suárez, Rakitic, Iniesta, un equipazo. Llegó con la etiqueta de estafa, pero rápidamente se ganó el cariño de la afición culé y su historia será recordada para siempre. Soy Josep y bienvenido a uno de los fichajes más extraños de toda la historia del Barça. Lo primero es empezar por lo básico. ¿Quién era Paulinho? José Paulo Becerra Macel Jr., más conocido como Paulinho, era un futbolista que había jugado prácticamente todo el inicio de su carrera en Brasil. Un futbolista de perfil bajo que, como os digo, siempre había jugado en su liga nacional hasta que se atrevió a dar el salto a Europa. Llegó a Inglaterra fichando por el Tottenham, donde ya os voy avisando de que le catalogaron como el peor fichaje en la historia del club inglés. Esto lo hizo una revista, pero bueno, su carta de presentación la verdad que no era muy buena. Al Tottenham le costó el fichaje de Paulinho unos 20 millones de euros. Y durante sus 2 años en el club inglés marcó 10 goles, 8 de ellos en la primera temporada. O sea que tan mal no estaba. De hecho, en sus 2 temporadas llegó a jugar más de 30 partidos en cada una. Llegó a jugar en la Europa League y pasó sin pena ni gloria por la Premier League. Hasta que en 2014 apareció la Liga China con mucho dinero. Básicamente lo que es hoy en día Arabia Saudí, una liga que quería crecer mucho y ofrecía mucho dinero a futbolistas veteranos. El Tottenham le vendió por 14 millones de euros, el brasileño no se lo pensó y para allá que se fue al Guangzhou Evergrande. Un club que por cierto terminó desapareciendo en 2024. Se vio envuelto en casos de corrupción, vaya, ¿quién lo diría? Y gastaron una cantidad de dinero en fichajes que fue insostenible para continuar con el equipo. La verdad que lo de la Liga China se veía que no iba para ningún lado, lo de Arabia parece que está aguantando más, pero bueno, ya veremos. La cuestión es que Paulinho ya parecía que se iba a retirar a China, se iba en 2014 y estuvo hasta 2017 3 temporadas jugando allí. Hasta que de repente en 2017 el Barça de Bartomeu se interesó en ficharle. No tenía ningún tipo de sentido el Barça fichando en la Liga China un jugador veterano que ya estaba prácticamente acabado. Y espérate, porque tenía un valor de mercado de 15 millones de euros con 29 años. Y vino Bartomeu y dijo, no, voy a pagar 40 millones por él. De verdad, es que a día de hoy sigo sin entenderlo y nadie le veía la explicación a ese gasto. Un Barça que, repito, se había ido Luis Enrique, Neymar también se había ido, llegaba Ernesto Valverde. Terminó llegando Dembélé, pero claro, se te va el brasileño más top del mundo que había, que era Neymar, y tú traes a Paulinho. Que efectivamente toda la prensa que estaba en contra del Barça empezó a sacarlo de que era el peor jugador de la historia, su paso por el Tottenham y etcétera. Y el pobre Ernesto Valverde, que acababa de fichar por el Barça, pues bueno, dijo esto en rueda de prensa porque obviamente no pidió su fichaje y no sabía qué decir. Bueno, Paulinho es un jugador importante en la selección brasileña, es un jugador titular en el mediocampo, un jugador que técnicamente es un jugador importante y luego desde el punto de vista físico él es un jugador fuerte que nos puede ayudar desde otra perspectiva. Es verdad que no existe un perfil como él en el equipo. Y claro, a todo esto Paulinho llegaba a un vestuario con Leo Messi, Luis Suárez, Piqué, Iniesta, Rakitic, todo eran estrellas. Ahora lo iremos viendo, pero el tío se ganó el respeto de la afición e incluso del mismísimo Lionel Messi. Cuando empezó aquella temporada 2017-2018 yo me acuerdo que al Barça se le atragantaban los partidos de visitante en casa del Getafe y precisamente el equipo de Ernesto Valverde estaba jugando en el Coliseum y empataban 1-1 y efectivamente entró Don Paulinho, superhéroe desde el banquillo y en 7 minutos marcó el gol de la victoria. Os prometo que ese gol no se me va a olvidar nunca, lo recuerdo como si fuera ayer ahí metiendo cuerpo y marcando un gol de pura potencia. Lo que hacía falta para marcarle al Getafe. A partir de ahí Valverde le puso de titular y en el siguiente partido contra Eibar marcó el 2-0 de cabeza en un córner espectacular y además el tío asistió a Leo Messi ganándose así un poquito más la confianza del argentino. Y la afición, que como era normal no entendía su fichaje y lo criticaron a muerte, empezaron a cogerle cariño a Paulinho, no sabían por qué había llegado aquí pero estaba cumpliendo. Paulinho amortizado, ha salido barato, Paulinho, vamos, Barça. 40 millones, ¿qué costó Paulinho? Los ha pagado hoy, con el gol de hoy los ha pagado. El Paulinho ese que vale. Esa temporada, bajo las órdenes de Ernesto Valverde, llegó a jugar un total de 49 partidos. Y como os digo, en el mediocampo del Barça estaban Busquets, Rakitic, André Gómez, que era otro fichaje importante, también Iniesta. Vamos, que el brasileño no lo tenía nada fácil para hacerse un hueco ahí. Aunque a todo esto no lo he comentado, con la selección brasileña sí que llegó a jugar bastante. Incluso jugando el Mundial de 2014 que perdieron en semifinales y el de 2018 que cayeron en cuartos. Digamos que Paulinho era ese tipo que no sabías cómo había llegado ahí, pero que cumplía y se ganaba el cariño de todos. Esa misma
misma temporada con el Barça ganaría la Liga y la Copa del Rey, nada mal, un doblete nacional, y vivió aquella dura derrota contra la Roma que remontaron al Barça de Ernesto Valverde en cuartos de final de la Champions. Competición donde debutó por primera vez, no marcó ningún gol, al igual que en la Copa del Rey, todo lo que hizo fue en Liga. Un total de 9 goles y 3 asistencias que, oye, muy bien para un mediocentro así con llegada, está de lujo. Y claro, una vez finalizada esta temporada tú decías, oye, pues le he cogido cariño a Paulinho, fue un poquito caro, ya tiene 30 años, pero ni tan mal. Pero espérate, porque aquí empieza a llegar todo lo extraño de este fichaje. Yo creo que Bartomeu tuvo suerte de que cumplió mucho, se ganó el cariño de la afición y se enamoraron de él. Pero este fichaje, teniendo un valor de 15 millones y pagando tu 40, era extrañísimo y podría haber salido muy mal. Pero como muchos recordaréis, Paulinho después de esta gran temporada cogió sus maletas y se volvió a China. Y espérate, porque yo pensaba que el Barça le había vuelto a vender. Pero por lo visto, según lo que dice Transfermarkt, volvió al Guangzhou Evergrande a la Liga China en forma de cesión, donde el equipo chino pagó 5,5 millones de euros por él. Es decir, que aquella temporada 2018-2019 aún pertenecía al Barça. Y ya si en la temporada 2019-2020 fue cuando el Guangzhou Evergrande le terminó fichando. Y recordemos que el Barça pagó 40 millones de euros por él cuando tenía 29 años en 2017, y 2 años más tarde el mismo equipo que le había vendido lo volvió a fichar del Barça por 42 millones de euros. Esta operación, y además le sumas lo de la cesión por 5 millones, es todo muy extraño. Y aquí es donde entran muchísimas teorías, yo tengo la mía que ahora os voy a contar y ya me decís qué opináis. Yo creo que el bueno de Bartomeu recibió una llamada de la Liga China que le dijeron, oye, te queremos vender a un jugador para que nos dé visibilidad. Y probablemente le dirían, oye, sobrepágalo para que así sea muy mediático y suene un montón, y a ver si con un poco de suerte se hace una temporada buena y después nos lo volvéis a vender, tú no pierdes dinero, de hecho vas a ganar un poquito más. Y así fue, Paulinho llegó al Barça, fue muy criticado, se ganó el amor de todos y se lució en el campo. Y de nuevo para la Liga China, el mismo equipo por un poquito más de dinero, incluso esa cesión de 5 millones. Y no sé, es que es la única explicación viable, y más viendo que el Guangzhou Evergrande ha desaparecido por casos de corrupción. Y viniendo de Bartomeu, pues no sé, la verdad que me lo puedo llegar a creer. Y la verdad que al bueno de Paulinho no le vino mal, se convirtió en un héroe de la historia del Barça, un tipo de esos queridos como Luuk de Jong, Kessie, Aubameyang, futbolistas que han estado muy poco en el club pero que han enamorado a la afición. Y cuando volvió a China ya tenía un par de añitos más, ya estaba por encima de los 30, pero dio un gran nivel. En su primera temporada fueron 13 goles, en la siguiente 23 y en la última que estuvo en el Guangzhou Evergrande marcó 12 goles. A todo esto recordemos que era mediocentro y estaba bastante alejado de la portería por mucha llegada que tuviera. Y después de otros 3 años en el Guangzhou Evergrande en la Liga de China, yo no sé si Paulinho era un visionario o qué, pero en 2021 se fue al Al Ahly de la Liga Árabe. Uno de esos 4 equipos de la Liga Árabe que están gastando un montón de dinero ahora en la actualidad y que por ejemplo fichó a Gabri Veiga. Eso sí, el paso de Paulinho por la Liga Árabe fue bastante breve, solo jugó 4 partidos pero marcó 2 golitos. Llegó en septiembre y en enero de 2022 ya le habían rescindido el contrato y se marchó a Brasil. Volvió al Corinthians, el equipo donde más tiempo había estado cuando estuvo en su liga nacional. Qué casualidades de la vida que el Guangzhou Evergrande desapareció en 2024 y Paulinho colgó las botas ese mismo año. Y con esto concluimos con uno de los fichajes más extraños en la historia del Barça, y donde quiera que esté el bueno de Paulinho, que se estará gozando el retiro de un buen futbolista, yo solo te voy a pedir que le pegues un buen like a este vídeo porque Paulinho se retira del fútbol pero siendo amigo de Messi, de Luis Suárez, de Iniesta con sus teléfonos, y no sé qué pensaréis vosotros de su extraño fichaje, pero nos enseña que por el motivo que sea en cualquier momento te puede cambiar por completo la vida. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.